Buenos días. La República Islámica lanzó cientos de drones y misiles contra territorio israelí por primera vez en la historia. Dijo que lo hizo en respuesta al ataque israelí contra su embajada en Damasco, que generó 11 muertes. Un hecho poco comentado en Argentina. Se habla del ataque de Irán, pero no se dice que, primero, Irán avisó con el tiempo suficiente como para que se eviten bajas, y así sucedió, no murió nadie en Israel, y se evita comentar que fue como reacción a un ataque israelí a la embajada de Irán en Damasco. Si bien Irán, Europa, Estados Unidos declararon no querer que el tema escale, está claro que se suman en el mundo conflictos que tienen impacto internacional y que están más cerca de crecer que de aminorarse. Ayer el gobierno sobreactuó su apoyo a Israel, no mencionó el ataque y los muertos en Damasco, hizo una parodia de comité de crisis un domingo a la noche, invitó al embajador de Israel en Argentina a formar parte de una reunión de gabinete y a formar parte de la conferencia posterior, algo insólito, inédito. Digo, Milei está haciendo todo lo posible, todo lo que está a su alcance por involucrarnos en una guerra que nos es ajena. Mirá, lo primero que pensé cuando ganó Milei era el enorme riesgo que teníamos de que hubiera una pandemia o una guerra. Es decir, las mismas cosas que le pasaron a Alberto y cómo iba a reaccionar Milei. Bueno, ahora lo estamos viendo, ¿no? De la epidemia de dengue, no fue una pandemia, pero fue una epidemia importante, no se ocupó para nada, no salvó ninguna vida. Y ahora está haciendo lo posible por meternos en la guerra, no por librarnos de la guerra, por meternos en la guerra. Dicho esto, a esta altura, podemos decir que Milei se mantiene en el gobierno a pesar de él. No solo no busca alianzas con otros partidos, sino que rompe el propio. A nivel ejecutivo ya despidió a 19 funcionarios, entre ellos nada menos que al secretario de Trabajo, recordemos que no hay ministro, es decir, el máximo funcionario en Trabajo, y al del ANSES. Al nivel legislativo se peleó con Carolina Píparo, que se fue del bloque y se llevó a otra diputada con ella, y ahora se peleó nada menos que con el jefe del bloque, Oscar Sago, que también se fue acompañado y armó otro interbloque. Milei mandó hace 2 semanas, ¿recuerdan?, a sus trolls a insultar a la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarroel. A nivel judicial se puso en contra de la Corte, filtrando que intentará cambiar la ecuación de poder vigente. Fuera de la Libertad Avanza, está cada vez peor con Macri y no se cansa de insultar a los radicales. En el Senado ya perdió el apoyo de los senadores que responden a Bertilnec en Río Negro, a Vidal en Santa Cruz, está teniendo problemas con el salteño Sáenz. Si hablamos de perder apoyos, podríamos decir que perdió un apoyo importante que le rindió frutos, que fue el de Fátima Flores. Los actos contra sí mismos se repiten. El 6 de febrero, recordemos que se le cayó la ley Bases porque no conocía el reglamento de la Cámara de Diputados y él mismo retiró la ley. La semana pasada, luego de una buena reunión, le negó la homologación del convenio a camioneros y se ganó otro paro general. También insultó a varios presidentes de otros países, entre ellos los de los 2 principales clientes, China y Brasil. En el marco de la negociación con el FMI, en la que necesita a Biden, fue a la cumbre conservadora a apoyar a Trump. La lista de tiros en el pie sigue. El episodio de Sago y Marcela Pagano agigantó la sospecha de que parte de esos desatinos no son propios, sino de Karina Milei, hecho que confirmaría que es la jefa. El fin de semana pasado, lo escribió Nico Lantos en su columna del domingo, Milei recibió en Olivos al que en ese momento era el jefe del bloque, Oscar Sago, y a la diputada Marcela Pagano, y dio el visto bueno para que ella ocupe la presidencia de la Comisión de Juicio Político. Horas más tarde, por orden de Karina Milei,
se desplazó a Sago de la conducción del bloque y se fue contra Pagano. De los 41 diputados que tiene la Libertad Avanza, ya hubo 5 que no votaron al actual presidente del bloque, Bornorini. Tan confuso fue el episodio de esas distintas posiciones de Milei con su hermana, que las 50 cuentas de tuites más cercanas a Milei, que son las que marcan la agenda, se quedaron calladas. No hablaron, porque no sabían a cuál de los dos hermanos apoyar. Digo, además de que el mundo político empieza a pensar que hay que negociar con Karina y no con Javier Milei, la nueva ley base fue redactada por el equipo de Federico Sturzenegger, que representa intereses corporativos. Es decir, todo lo que ocurre no tiene nada que ver con Milei. Con el liderazgo de las corporaciones y la conducción de Karina, los salarios y las jubilaciones cayeron más del 20% en 4 meses. La economía entró en una etapa de depresión y los únicos logros son ficcionales. Es decir, hay superávit fiscal porque no se le paga lo que corresponde a las provincias y no se paga la energía. Hay recuperación de reservas porque no se pagan las importaciones y el control de la inflación es por inanición, es porque la gente no tiene para comer. Ayer el secretario de Seguridad de Chubut dijo que la mayoría de los delitos en su provincia son de madres que roban comida para sus hijos. La semana pasada el gobierno recibió su primera encuesta por debajo de los 40 puntos, con un fuerte enojo por prepagas y tarifas. Quizá gobernar para 5 vivos con una jefa escondida termine saliendo mal. El tema es si nos meten en una guerra. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Roberto. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Será capaz de hacer más cosas Milei para que Argentina sea parte de la guerra? ¿Qué otra cosa puede hacer, Laura, además de lo que hizo? Y viendo la experiencia que, digamos, histórica argentina, yo espero que no, y no estoy dando ideas, pero enviar cosas, enviar material bélico, enviar tropas, botas, como se dice, participar de alguna manera. Claro. Porque ahora lo que vemos es un Israel, ¿no?, que pasa de estar solo frente a un repudio generalizado ya, que incluía a Estados Unidos por su ofensiva en Gaza, donde ya murieron más de 33.500 palestinos y sumados a los desaparecidos se habla del 2% de la población de Gaza, había quedado un poco solo en esa defensa, con Argentina, entre otros, defendiéndolo. Claro. Y ahora vimos un ataque histórico, en términos que es la primera vez que Irán ataca el territorio que no se considera ocupado. Digo esto porque Irán ya atacó antes los Altos del Golán, que es la parte norte que controla Israel, pero es considerada internacionalmente como territorio ocupado. Es la primera vez que ataca el territorio que la gran mayoría del mundo considera como que es Israel. Eso es una escalada. Por más que no haya muertos, por más que haya avisado 3 días antes, decidió pasar de una estrategia de utilizar milicias aliadas y países aliados para atacar, que es lo que pasó en las últimas 2 décadas, a un ataque Estado contra Estado. Eso es una escalada por donde se lo mire. Claro. ¿Y qué pasó? Israel, que venía de ser repudiado y condenado, e inclusive tenía pendiente una resolución de la ONU que le exigía un alto al fuego en Gaza, de repente fue defendido. Porque los drones fueron interceptados por Israel cuando llegaron al territorio de Israel, pero también fueron derribados sobre Jordania, por el Estado jordano, sobre, por ejemplo, territorio iraquí, sobre territorio sirio inclusive, y algunos dicen que también en territorio de Arabia Saudita. O sea, participaron países que son históricos aliados de la causa palestina, además de, obviamente, aviones de Estados Unidos, aviones de Reino Unido, o sea, los aliados internacionales de Israel, ¿no?, por fuera de la región, y países con los que algunos firmó acuerdos de paz como Jordania y otros no. O sea, la conclusión que dejó lo de ayer fue que la región, un poco, salvo algunos pocos casos, cerró filas con Israel en su defensa. Eso es importantísimo. Hay quienes dicen que si no hubiesen actuado todos en conjunto, hubiese habido algún daño. Eso es imposible de confirmarlo, ¿no? Claro. Pero el hecho de que Israel... ¿Por qué avisó Irán?
Porque me parece que el objetivo de Irán era político y no militar. Cuando vos querés generar el mayor daño militar posible, la estrategia militar siempre dice que el efecto sorpresa es fundamental. Lo hemos visto en la guerra de Yom Kippur, digamos, lo hemos visto. Aparte, en esa región, si hay algo que lo habíamos visto el 7 de octubre, con el ataque de Hamas contra Israel. El efecto sorpresa fue todo. Sin el efecto sorpresa, seguramente el daño hubiese sido muchísimo menor, especialmente cuando vos tenés una simetría de poder tan grande. Entonces, digo, lo que desnudó es, primero, hay quienes dicen, ¿Israel hubiese podido frenar este ataque sin todos sus aliados? Eso es primero. Segundo, desnudó de repente un consenso alrededor de la defensa de Israel que hasta ahora no se había visto, que incluyera Arabia Saudita de vuelta. Lo defienden países que lo están condenando por el genocidio en Gaza. Sí, y es muy interesante porque lo que los mismos estos estados árabes dejaron en claro es que participaron de la defensa, pero no, y en fuentes en off también incluyen a esto a Estados Unidos, participaron de la defensa de Israel, pero no van a participar de una retaliación o una represalia de Israel a Irán. ¿Qué está queriendo decirle todos los aliados que participaron de la defensa de Israel? No queremos que esto escale. Y no queremos que esto escale, no queremos que Israel responda con otro ataque militar directo a Irán a responder y entrar en ese intercambio, porque me parece que lo importante es detenerse en que Irán tenía que escalar en respuesta a lo que había sido una escalada previa de Israel con el ataque a la embajada en Damasco, pero a su vez, al igual que casi todo el resto de los países de la región y al igual que Estados Unidos y al igual que Rusia, no está interesada en que esto derive en una guerra abierta que obliga a otros actores a tener que meterse. Hablemos de la Argentina un poco. Yo me acuerdo perfectamente cuando Menem nos metió en el quilombo y después vinieron los atentados, y se sabía que meterse ahí era peligroso. No es que nos sorprendimos luego. Obviamente uno no espera que te vuelen un edificio y qué sé yo, pero se sabía que podía haber una represalia. ¿No sigue estando vigente eso? Argentina no. O sea, Argentina es un país con las Fuerzas Armadas desarmadas porque no tiene hipótesis de conflicto. Ahora está generando un conflicto. La escuchaba Laura y pensaba, la reacción de Europa contra Israel por el genocidio en Gaza es porque la diáspora palestina es social, eminentemente social. Hay muchos palestinos que salen a protestar con mucha solidaridad y en paz en las calles de Europa. La diáspora, por decirlo de algún modo, de Irán tiene otros componentes. Además, y otros peligros. Es opositora al poder en Irán. Y es opositora al poder en Irán. Entonces, para Occidente, los dos representan problemas distintos. Uno es un problema en sus calles. Lo vimos en Gran Bretaña con manifestaciones prácticamente diarias en contra de la avanzada israelí en Gaza. Y el otro es peligro de atentado. Y el otro, que es algo que Europa también está muy atento porque viene. Pero Europa no puede desligarse de eso. Europa no se puede ligar porque participa. Claro. De hecho, el tema es por qué nosotros nos involucramos. Bueno, hay ¿por qué lo hizo en su momento Menem? Por la pretensión tradicionalmente argentina de formar parte de un continente que no integra, digamos, y de sus políticas y de sus pretensiones. Pero además porque pretendía que ese continente le envíe guita. Básicamente, Menem tenía... Y después sus propias razones personales, porque a Menem también le pesaban sus cuestiones personales en aquel episodio. Familia Menem de origen sirio. Exactamente. Que tiene que ver, bueno, ahora hablamos del... Y el propio Milei justifica sus reacciones institucionales a partir de sus convicciones personales. Lo hizo con Ben Shapiro. Ben Shapiro es un influencer, un comunicador estadounidense que integra la colectividad judía en Estados Unidos y que participa muy activamente y que buena parte de la entrevista, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla, buena parte de la entrevista giró en torno a la relación de Milei con Israel de hecho, y con la cultura judía. Ben Shapiro estaba con un kipá. Claro, Ben Shapiro es un comunicador judío, digamos. Igual yo creo... Pero en el caso de Milei, a mí lo que me impresionó, todo el mundo destacó la alusión a Moisés, ¿no? Como un símbolo de la libertad. Lo tenés, a ver, recordemos que es eso porque
Pero sobre todas las cosas, esos valores están en Israel. Y en Israel están en el segundo libro de la Torá, en Shemot, es decir, en el Éxodo. Y sin lugar a dudas, el máximo héroe de la libertad de todos los tiempos es Moisés. Entonces, por eso es tan importante entender el vínculo de la libertad con Israel. Es fundamental. No, concluyo entonces. No sé cuánto de componente ideológico Pero tiene está la diciendo posición de que su Milei. apoyo es ideológico. Yo soy libertario y Está bien. Moisés para él aparentemente era libertario. Pero para Está diciendo algo recrearlo, más, el está ejemplo- diciendo que es casi es religioso, porque Es está místico. vinculando, Es místico. está vinculando libertad a Moisés. Pero él es representante de todos los argentinos. Bueno, pero después hay gente que se va a servir de esas. Por eso la referencia con Menem es interesante. Porque Menem hacía lo que hacía, en orden de importancia. Por guita, por ideología, menos, digamos, y por posicionamiento internacional, que también le importaba a Menem. Le importaba por también su acercamiento a Estados Unidos, ¿no? Pero yo, Sí, pero le importaba porque él tenía, como figura política, pretensiones hegemónicas. ahora, Entonces, Milei, yo no sé el orden de relación entre una cosa y la otra, pero hay un componente de especulación económica detrás de Ahora, estos posicionamientos. Ahora, nada de esto le resta Lo peligrosidad. loco, A eso voy. lo loco es lo que dijo el otro día con Fantino, cuando Fantino le dijo, no es peligroso para Claro. nosotros, y le dijo, bueno, nosotros ya estamos en el lío porque hace 20, 25 años nos pusieron bombas. Y no tiene nada que ver, el tipo no andan buscando a los que pusieron bombas la otra vez. ¿Lo tenés? A ver, ponelo. Segundo, es falso que Argentina eso lo pone en el radar de... Hezbollah y distintas posibilidades de atentados. ¿Y vos quién te crees que fueron los atentados que tuvimos acá? ¿De dónde te crees que vinieron los 2 atentados? Nosotros ya estamos en el mapa. La diferencia es si somos cobardes o nos plantamos del lado del bien. Vos sos presidente y tenés, por supuesto, un país en tus espaldas. Yo soy simplemente. Pero de un argentino vuelta, protesta, pero te de diga, vuelta, yo no de sé si vuelta. la- Pero vos la- te crees la que idea es Argentina, pero vos te crees que Argentina no está, plantarme- pero vos te crees que Argentina no está en el radar. Lamentablemente. Y bueno, Pero entonces, yo o sea, preferiría salir de ese radar. Yo pero es que no vas a salir de ese radar. Yo preferiría salir de ese radar. Bueno, Ese entonces salíate también, digamos, con el patio trasero del mundo. Salíate con el patio trasero del mundo. No, pero me tienen que dar. La vida es así, digamos, las decisiones son... El mundo no es como vos querés que sea, para tomar las decisiones que te vienen cómodo. No, el mundo es el que es y tenés que tomar decisiones, digo, que son un poco más complejas. Entonces, tu decisión es, ¿vos querés negociar con los terroristas? No, pero quiero que no me tengan al radar. Bueno, digamos, o sea, pero ¿sabes qué? No existen los tibios. Entonces, o sea, porque los tibios, ¿sabes qué? Son los que están adentro del radar. Más fácil. Porque justamente son cobardes. Bueno, primero estamos en manos de un loco, un tipo que pone las cosas en términos de cobardes o no. Eso es lo peligroso. Él se hace el macho, sin preguntarnos a nosotros si tenemos ganas de ir a una guerra. Dice que estamos dentro del radar por cosas que pasaron hace un cuarto de siglo. más que loco. Ahora es que vos te exponés. Y además, ¿cuál es el problema que tuvimos la otra vez? Que era un país que se estaba metiendo en algo que le era ajeno, sin estar listo. A ver, si vos te querés pelear con alguien, tenés que tener con qué, ¿se entiende? Argentina no tiene nada. Argentina está desguarnecido, nos pueden volver a poner bombas tranquilamente, pueden bombardear Buenos Aires, nosotros no podemos hacer nada contra ellos. Y además, él está diciendo que está probado que los atentados fueron contra Irán. Y hubo una aberración en estos días que pasó, que muchos no lo entendieron porque los medios dijeron que había salido un fallo que probaba que era Irán y no fue así, Ari. Es tremendo esto de ver a libertarios con navaja, porque esta entrevista de Milei fue antes de que se conociera el fallo, pero el fallo ya se conocía. Claro. El fallo ya lo había filtrado el juez Carlos Máiquez a algunos comunicadores, donde le decía que el fallo confirmaba la responsabilidad de Irán en el atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA. Falso, mentira, flagrante. No podía el fallo confirmar eso, primero, porque el fallo fue en otra causa,
Sí, el fallo fue en la investigación sobre los que encubrieron la investigación original solamente del atentado a la AMIA. La causa por el atentado a la Embajada de Israel en el 92 la tiene la Corte. Hace 32 años que la Corte Suprema no resuelve ese caso. Y el atentado de la Embajada de la AMIA, lamentablemente no sabemos. Ayer salieron los familiares de Memoria Activa a decir, no sabemos si fue Irán. No lo sabemos porque la investigación nunca concluyó por los jueces, por los fiscales, por los servicios de inteligencia, por los medios, por los funcionarios, que estuvieron todos aportando a esta Y por el gobierno de Menem, situación. que tanto reivindica este gobierno, Y por ¿no? el gobierno de Menem Porque entero, eso fue lo que confirmó. Es que no sabemos. interesante que digamos esto, porque son los medios de comunicación los que convencieron a la gente de que hubo un fallo Y que probaba que Irán estuvo atrás de ese atentado, porque eso le da letra para que Milei nos meta en la guerra. Exactamente. Te quiero contar una anécdota y mostrar el comunicado. Ayer me escribe un colega corresponsal de una agencia grande europea acá. Y me dice, acabo de ver tu hilo de tweets. ¿Cómo que Irán no está en el fallo? ¿Cómo que la justicia argentina no confirmó? Digo, no. Él lo había creído. Eso es una gacetilla que le mandó el juez Carlos Máiquez a un montón de periodistas diciendo que el fallo dice eso. Y en realidad lo dice solamente su voto. Los otros dos jueces no lo acompañaron. Claro. Y En una causa que ni siquiera investigaba el fondo de la que cuestión. ni siquiera investigaba eso. Pero además, sabiendo todo esto, porque esto, qué sé yo, lo saben en Clarín, lo saben en La Nación, lo saben en todos lados, lo publicaron igual. Y este hombre, colega de una agencia internacional, me dijo, caímos todos. Ayer estaba desesperado el tipo un domingo a la noche pidiéndome, me dice, ¿vos lo tenés? Le digo, sí, te lo no mando. no estamos hablando de Fátima Flores, Y estamos hablando del peligro de una guerra. Y se da Estamos hablando del cuenta, peligro de una guerra. cuando Milei, a través de la oficina esta del presidente electo, que no existe en el organigrama del Estado, pero la usan igual, dice que el posicionamiento argentino frente a la guerra se sustenta, dice ahí, en ese sentido, se recuerda que el pasado jueves 11 de abril, la Cámara Federal de Casación determinó que los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en nuestro país fueron perpetrados por Hezbollah bajo el auspicio de organizaciones estatales iraníes. Es falso eso. Entonces están argumentando entrar a una guerra por una gacetilla de un juez que mintió en la gacetilla y mintió en el fallo. No sabemos, lamentablemente no sabemos. O sea, ojalá supiéramos que fue Irán. Sí, y Pero la responsable de que no se sepa es a quienes este gobierno y el gobierno de Macri les bajó las condenas, los dejó sueltos. Es decir, la complicidad en todo caso con la impunidad es de ellos, La base no nuestra. argumental para estar arriesgándonos a que nos ataquen a nosotros está en ese fallo que no existió. Por eso yo veo hoy Están todos los medios mintiendo sobre eso. medios es muy fuerte. medios y redes. Yo veo, a ver, es muy tremenda cómo funciona la comunicación. Vos sacás una operación mediática que dice la justicia argentina dijo que Irán hizo los 2 atentados. Automáticamente hay un montón de gente que cree eso y hoy dice estamos en contra del Estado terrorista de Irán. Claro. ¿Por qué? Porque nos hizo 2 atentados. ¿Por qué? Porque lo confirmó la justicia argentina. Y es falso. No sucedió. Yo no estoy a favor de que Irán ataque a Israel, no estoy a favor de que Israel ataque el consulado en Damasco, no estoy a favor de que jamás haya atacado a Israel, no estoy a favor del genocidio que está cometiendo Israel en Gaza. ¿Sí? O sea, pero armar esta estructura lógica de decir, la justicia argentina confirmó, cosa que es falso, entonces el Estado argentino está en contra de Irán, en base a eso que es falso, y un montón de gente está en contra de Irán, en base a eso que es falso, digo, hay que desarmarlo porque es peligroso. Añado un dato más. Nos pone en peligro. Perdón. Con Menem lo que pasó con esto es que al imponer la pista iraní sobre la pista siria, que es la que termina siendo descartada en este fallo, porque definitivamente lo que pasó es eso, se descarta la pista siria en este fallo porque la pista siria es la que se encubrió. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con eso? Se estableció el único elemento judicial internacional que le permitió a Estados Unidos avanzar con sus sanciones a Irán. El acoso internacional de Occidente sobre Irán se basó en, entre comillas, la investigación del atentado a la AMIA. Y hay buena cantidad de pruebas, algunas de ellas se perdieron, otras se manipularon, pero algunas quedaron, respecto a la intervención de las agencias de inteligencia de Israel y de Estados Unidos para imponer la pista iraní, que eran los principales interesados en perpetrar ese acoso internacional. Es decir, que las cosas ocurren por algo y no es ser conspiranoico. No, Ahora, está probado. ¿puedo detenerme un segundo en otro pasaje del comunicado, si lo podemos volver a mostrar? Porque hace menos de 2 semanas, en aquel acto de madrugada en Tierra del Fuego con la general Richardson, Milei había anunciado una nueva doctrina
para las relaciones exteriores de Argentina. ¿Se acuerdan? Que dijimos que la conocía, o sea, lo había hablado con Richardson, pero no con nosotros. La semana pasada le pregunté al número 2 de la región del Departamento de Estado si nos podía decir cuál era, porque no sabíamos y no me contestó. Bueno, en el comunicado oficial habla, en el cuarto párrafo, como ha dicho el presidente de la Nación, la Argentina ha adoptado una nueva política exterior que se basa en la defensa de los valores de Occidente, bla, 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 bla. Segunda mención sobre esto, ya no fue una improvisación o algo que dijo Milei en el discurso como una floritura. Evidentemente hay una nueva doctrina, hay una nueva política exterior, y si bien nosotros nos estamos dando cuenta de algunos de sus efectos, es algo que debería hacerse de frente al pueblo de la nación, no de espaldas al pueblo de la nación. En este momento se están gastando 650 millones de dólares para comprar aviones. Un gasto que en este igual momento yo Se está Argentina- gastando, se está incorporando deuda. Bueno, No es lo mismo, porque se supone que la deuda tiene obligaciones. Vos contraes obligaciones, obligaciones de repago, y Sí. si no lo podés pagar, obligaciones de otro tipo. Claro. Y en este caso es una deuda Estado-Estado. Es una deuda del Estado argentino con el Estado de Estados Unidos. Igual eso es algo que venía Igual- de antes y tiene Por que ver con... supuesto. Igual me quiero gustaría- poner lo que dijo. Dale, No, que quiero me poner a gustaría- Nelson Castro, porque ahí pasó algo ayer, en un momento, en donde aparentemente el discurso del gobierno iba a ser que se venía la Tercera Guerra Mundial y que Argentina quería estar adentro. Y después lo cambiaron el concepto, Sí. pero pongámoslo a Nelson Castro. Estoy con Fabián un minuto, pero antes quiero, le agradezco mucho a Jonathan Viale, que está siguiendo el programa y me manda alguna información, me manda un off del gobierno, no de Milei, No podemos ser neutrales en la Tercera Guerra Mundial. En la Tercera Guerra Mundial. E Israel es la frontera entre la civilización y la barbarie. Dos textuales. De Javier Milei del Off, de fuentes de la Casa Rosada, que me las envía Jonathan Viale, nos las envía, así que te agradezco mucho, Jonathan. Así que seguimos buscando más de los que son al margen de los comunicados, las expresiones del presidente de la República, ¿no es cierto? En este involucramiento muy personal, del que eso es algo también, es un elemento político, ¿no? Bueno, este es el nivel de delirio que se manejó ayer en el gobierno, que armó toda esa payasada. Lo llevaron al ministro de Salud, al comité de guerra, que no se ocupó del dengue, no sabemos ni quién carajo es, y el tipo fue a opinar sobre la guerra. Ahí, Comité de digamos, crisis ¿no? que después devino en reunión de gabinete. O sea, se habló de reunión de Sí. gabinete. Porque después Viale sale a desmentir eso. Lo desmiente Nelson Castro, es una cosa de loco. Lo desmiente porque claramente el que le da las órdenes de la Casa de Gobierno dijo, no, pará, que vamos a cambiar. Y no vamos a decir que es la Tercera Guerra. Y ahí sale Jonathan Viale a decir, Milei nunca habló de Tercera Guerra Mundial. Cuando el otro estaba leyendo un WhatsApp de él, Nelson Castro. Está desmintiendo a Nelson Castro. O sea, él le manda un WhatsApp diciéndole la Tercera Guerra Mundial y después alguien de la Casa de Gobierno le dice, no, mirá, la verdad que cambiamos de opinión, no le vamos a llamar Tercera Guerra Mundial. Chicos, en las escuelas de periodismo, un textual de un off con Milei... Es raro, ¿no? No Es va, raro. porque si es un hombre Es raro. así. Igual, Ay, Dios. digo, porque todo esto también que pasó y como estamos mostrando, generó mucha angustia. A mí mucha gente el fin de semana, cuando pasan estas cosas, me pregunta, bueno, nos tenemos que preocupar, digamos, las comparaciones son tan explícitas con los 90, que de repente mucha gente me decía, bueno, por primera vez yo siento que podemos entrar en una situación que ya no es una cuestión de la grieta argentina, sino que se puede poner peor. Entonces, a mí me gustaría agregar algo que quizás no se dijo tanto este fin de semana, que es la gran diferencia que yo veo con los 90. Que es, en los 90 lo que vos tenías es un alineamiento, como decía Adrián, con Estados Unidos por razones políticas y económicas, pero tenías un Estados Unidos que lideraba la coalición contra en ese momento Saddam Hussein, etc. Teníamos un Estados Unidos que venía de ganar la Guerra Fría y quería mostrar que era la única superpotencia y que era el policía del mundo y que además podía hacer que todo el mundo, incluido en esa coalición, incluyó a Rusia, ¿no? Bueno, ese no es el Estados Unidos que tenemos hoy. Y yo lo que vi ayer, y esto es una interpretación personal, no hablé con fuentes ni del gobierno de Estados Unidos ayer, ni de Israel, pero mi sensación fue que ayer el gobierno de Milei quedó atrapado en su política exterior. Quiero decir, se buscó sobregirar en su alineamiento férreo con Israel,
¿no? Esta idea de tercera guerra mundial, un poco lo que quiso vender Israel. Una guerra contra la democracia está en guerra contra el extremismo, contra el islamismo, contra el terrorismo, y de repente empezó a bajar el tono. Y vemos que baja el tono al mismo tiempo que el gobierno de Estados Unidos hace saber a Israel, llama a todos los dirigentes de Medio Oriente, después hay una reunión del G7 donde se baja la misma línea, después hay una reunión del Consejo... Estamos hablando de la comunidad internacional, Claro. no estamos hablando de Milei hablando no es con Adorni, Karina. Claro, estamos hablando de todos los grandes actores internacionales. Estados Unidos se comunicó y les dijo, yo no quiero que esto escale. Es la diferencia entre un Estados Unidos de Bush padre diciendo voy a demostrar y voy a mostrar mi músculo frente al mundo y quiero que me acompañes, a un Estados Unidos que dice yo no quiero que esto escale porque no lo puedo controlar, porque ya no soy el Estados Unidos de principios de los 90. Claro. Entonces, me parece que, y acá quiero hacer una aclaración porque muchas veces me dicen, bueno, ¿qué diferencia hay si a fin de año gana Trump o gana Biden? Son lo mismo. Y para, por ejemplo, los intereses económicos de Argentina son lo mismo realmente. Yo no creo que haya un cambio, ya lo hablamos muchas veces, son intereses estratégicos, los recursos naturales, las vías de circulación de comerciales, etcétera. Pero en estos casos no son lo mismo. Trump está más cerca de Netanyahu que Biden. Pero no solo está más cerca de Netanyahu, no creo que haría el esfuerzo para llamar a todo Medio Oriente, para llamar, por ejemplo, a los países como Argentina que se sobregiran para decirle, se calman. Claro. No tiene ese interés Claro. de asumir ese liderazgo y esa responsabilidad. Entonces digo, cuidado, porque si esto continúa y la escalada no sabemos dónde va a terminar, porque hay quienes dicen el objetivo de Irán no era generar daño hoy, era saber, y esto es una estrategia militar muy conocida, que es desnudar las capacidades defensivas de tu enemigo. Ahora vos ya sabés con qué te preparás. O sea, ahora podés preparar a largo plazo un ataque sabiendo cómo se van a defender. Claro. Bueno, eso implica, si es así, una estrategia a largo plazo. De todas Bueno, formas- a largo plazo, potencialmente tenemos un Estados Unidos gobernado por Trump. Esa es otra historia. ¿Por qué digo esto? Porque quiero decir... Con un Milei todavía inclusive mucho más subordinado en el caso de Trump. Se muda a la Casa Blanca el tipo. Exactamente, que quiere impresionar a Israel de Netanyahu y a un Israel de Trump. Claro, y a por un qué digo- Estados Unidos de Trump. ¿Por qué digo esto? Porque quizás en el corto plazo a mí me gustaría bajar las ansiedades, pero prender ciertas alarmas, porque el mundo se puede volver muy caótico en poco tiempo con un Trump en el gobierno. Quería hacer una comparación de qué pasó durante el gobierno peronista con la guerra Rusia-Ucrania. Yo me acuerdo que se criticaba a Alberto porque había ido a hablar con Putin 2 o 3 semanas antes de la guerra, como si todo el mundo hubiera sabido que iba a atacar Rusia, y la verdad que no. Cuando Alberto va y se reúne con Putin, no lo sabía. En esa reunión pasó algo que no salió a la luz, pero que yo lo supe en ese momento, que fue que Putin quedó en darle esta moneda del FMI que se había repartido después de la pandemia, tenía un nombre, los DEG. 5.000 millones en DEG que Argentina necesitaba. Claro, arreglan eso, a las 2 o 3 semanas se arma la guerra Rusia y Ucrania, y yo en un momento le pregunto, ¿qué vas a hacer con el tema DEG? Nada, me dice, me hace el boludo, ¿cómo voy a aparecer adelante del mundo teniendo negocios con Putin? Yo no me quiero meter en la guerra. Necesitaba los 5.000 millones de dólares. Ahora, Milei no va a recibir nada de Israel y se mete igual en algo que no está invitado ni nadie lo llama, ¿entendés? El gobierno anterior salió corriendo de la guerra, no quiso saber nada con la guerra, aún necesitando que el tipo le dé los 5.000 millones de dólares. Y me parece razonable, no estoy diciendo, mirá, qué bárbaro, qué vivo que fue Alberto. No, hizo lo que haría cualquier persona, no se metió en la guerra. No se metió en la guerra, y eso que necesitaba los 5.000 palos. El tema es quién influencia a Milei, porque al principio de la Bueno, charla, ahí está el tema. Al principio de la charla creo que vos mencionaste o aludiste al tema de quién manda. Y en términos internos en la Libertad Avanza, en el dispositivo interno del mileísmo, la que manda es Karina Milei. Con todas las dificultades. Todos los editoriales de este fin de semana lo hizo Nicolanto, creo que lo hizo Liotti, lo hicieron varios editorialistas del fin de semana. Los más importantes dijeron eso. Estaban hablando de Es eso. raro ver que en todos los medios el enfoque del panorama del domingo sea el mismo. Y sin embargo sucedió eso. Que en todos los, o en prácticamente todos los medios, el enfoque de la columna de panorama de análisis político del domingo era la interna de la Libertad Avanza, pero la interna desde el punto de vista de
que la que manda es Karina, que lo de que ella es el jefe no sería solamente una figura retórica, sino algo real. No sé si tenemos ahí para repasar alguno de los de las portadas o de los títulos estos. Bueno, esta es la del destape, negociar y tensar quién toma las decisiones en el gobierno, pero como decíamos, se repitió en muchos medios, ahí la columna de Diego Genú en la Política Online, doble comando en el Congreso y la Política, Karina se impone sobre el presidente. Lo mismo se ve en Cenital, esta es la columna que escribió Pablo Ibáñez, las torpezas de la generala Karina y el fuego amigo que complica a Milei. Pasó lo mismo, esto es en el diario AR, las columnas de Sebastián Lacunza, el rigor de Karina, selfies de grupos y desquicio en el Congreso. Y había una más que creo que es Gabriela Pepe, letra P, el control remoto de Karina Milei. No recuerdo muchas veces que haya habido tanta coincidencia en el enfoque. En general sí se habla de los mismos temas, los datos que están circulando, salvo excepciones, son los mismos los que tenemos todos. Pero que haya tanta coincidencia en la forma en la cual se le da relevancia y se enfoca el tema, es algo que da cuenta de que es un problema real en la política, que vos hoy en día levantás el teléfono para hablar con un diputado, para hablar con un gobernador, para hablar con un funcionario del gobierno, y el tema que sale es, me dicen A, pero sucede B. Y entre ese A y ese B lo que hay es Karina Milei. Yo unía con lo que dijo Ari el otro día, que Ari dijo, la nueva ley bases está escrita, porque viste ahora se fijan sobre qué Word queda la firma. ¿Quién es el dueño del Word? ¿Quién es el dueño del Word? Y es un asistente de Sturzenegger, que es el hombre que arma las leyes para las grandes corporaciones. ¿No? Entonces digo, gobiernan las corporaciones y Karina, aparentemente. Bueno, por eso, Karina gobierna con muchas dificultades, porque fíjate que tiene un estallido todos los días, con despidos también todos los días dentro del propio dispositivo de gobierno, lo que complica mucho la gestión. Porque vos tenés, el gobierno hoy es una combinación de personas que ejercen sin estar nombradas, ¿no? Ejercen poder sin estar nombradas en cargos de poder, el caso de Sturzenegger o su asesor, o personas que están en comisión pero están esperando que los nombren, con lo cual su firma no tiene la validez legal para gestionar, o personas que están en la gestión pero bajo la espada de Damocles de caerle bien o mal a Karina, y eso puede implicar su fulminante despido. Eso complica la gestión en el día a día, más allá incluso de los límites ideológicos o anímicos de Milei. Lo complica, por ejemplo, en la toma de decisiones relevantes como el otorgamiento de medicamentos. Hay decisiones que no se toman porque no hay quien las tome, porque todo el mundo está esperando que Karina accione o no. Cada vez con más miedo esperan su respuesta. Cada vez con más miedo, claro, están gestionando. Le tienen mucho miedo. Están no gestionando, porque hay muchos que están ahí, y después hay gente que responde a otras terminales. Por ejemplo, vos aludías al secretario o al subsecretario de Trabajo, Cordero. Cordero responde a otra terminal. Cordero responde a Techín. Va a estar en tanto la relación de Milei y de Karina con Techín sigue siendo una relación de poder entre pares. Claro. El día que Techín resuelva que Milei y Karina no le gustan más, retirará a Cordero. Claro. Digamos, pero Cordero no está ahí para defender los intereses de Milei, de Karina, está para defender los intereses de Techín. Y así con muchas decisiones que también se toman en la gestión. En términos geopolíticos, Karina no es la jefa o el jefe. En términos geopolíticos, quienes hoy están disponiendo de Milei son personas que tienen negocios muy activos con el Estado de Israel o con el dispositivo militar y político y el eje Israel-Estados Unidos. Que son figuras que tienen influencia en medios de comunicación, influencia en los tribunales. Personas que hace 40 años que operan en la política argentina, no hace 15 minutos. O sea que no es nada más que algo místico de Milei que se... No, Milei tiene eso místico, pero es utilizado por aquellos que hacen negocios con eso. Claro. ¿Qué hacen negocios con eso? Y cuando me refiero a eso hablo del presidente. Hacen negocios con eso, con el presidente. Y con el misticismo del presidente, y con sus pulsiones ideológicas. Pero no es Karina la que dispone de las relaciones geopolíticas de Milei, porque no tiene con qué. Es decir, y además tenemos a Caputo que está discutiendo una ayuda con Arabia Saudita. Bueno, tenemos a Macri que sigue con su promesa de ¿cuánto era? 5.000, 30.000
No, Macri arregló De 20.000 Qatar, millones con, 20.000 con con Qatar. Qatar y Arabia Saudita. Qatar, digo, donde está la sede en el exilio de la dirigencia Hamas. Claro. Pero, Una democracia digo que liberal Qatar sea como Hamas. pocas. No. Pero digo, es... pero al mismo tiempo tiene tensiones con Irán también, Eso porque es- ahí... Bueno, Por no supuesto, cualquier por país los supuesto. aceptaría, ¿no? No, pero lo que digo es que es un actor central en toda la conflictividad Claro. y por eso siempre termina siendo un mediador. Las negociaciones son o en Egipto o en Qatar. ¿Quién negocia con China? Por ejemplo. Todos. Claro, ¿quién negocia con China? Esta es Todos una- menos nosotros. Yo estuve el fin de semana con una persona... Acordate que la canciller dijo que no hay nada que negociar con China, que es un tema entre privados. Bueno. Ella cree que con los chinos vos podés negociar. Con ningún país es un tema entre privados las Claro. relaciones exteriores, mucho menos con China. Es que no están privatizadas las relaciones exteriores. Claro. Forma parte de una necesidad de Estado. Y Diana Mondino ya se comió 4 desmentidas De China. de China. La última más fuerte, ya con un comunicado Con un oficial. comunicado el viernes por la noche. Te quiero decir que viernes cada por la vez noche China... es esto- menos el tenor de China. No, o sea, a por mí me eso. llama la atención. No me acuerdo de eso. El ¿Lo viernes tenemos? por la noche China emitió un comunicado para aclarar, un comunicado en su página web, para aclarar que el gobierno argentino y China habían acordado que la base de Neuquén era una base con fines civiles y científicos. Situación que China dijo 2 veces. Ese acuerdo, ¿no? Uno por Twitter. ¿Se acuerdan cuando le dijo, nos juntamos? Porque la Cancillería había difundido que la reunión entre Diana Mondino y el embajador chino era una reunión para hablar del inminente viaje de Mondino a China. Y el embajador chino dijo, no, hablamos de que Argentina reconoce que De que está todo bien con la base. La base de Neuquén o el observatorio de Neuquén tiene fines civiles. Como la Cancillería no lo Esto es lo del- reconoció... Eso. Claro. Esto fue el martes pasado. Esto fue el martes. Como la Cancillería no reconoció públicamente lo que habían conversado en privado, Ujú. el viernes por la noche China emitió un comunicado, un largo comunicado, en un tono, como dice Laura, absolutamente inusual. Así es. Y ya saltar de tweet a comunicado también es, digamos, darle mayor importancia al diferendo. Claramente, no es usual que China tome una posición pública tan tajante en una relación así. Y después de esto hubo una nota en Clarín sobre que decía que 3 informes de la CONAE, digo, una de las mismas organizaciones que están ahora paralizadas por falta de financiación, y de Neuquén, confirmaban que no había militares chinos Claro. en la base. Esto es Clarín, exclusivo, ¿no? Recordemos que la Sí. entrevista en la que sale todo esto salió en La Nación. Es Clarín y Santoro, que es el comunicador de Clarín que viene llevando Sí, con sí. un tono distinto la cobertura de Clarín respecto a la base china. Ah. Y ahí hay una situación también dentro del mismo grupo, pero ya hay muchas internas, no nos vamos a meter en esa también. Recordemos también, para no hablar en abstracto, que no solamente China está adjudicándole a Brasil cupos de comercio exterior que hasta ahora tenía con Argentina. Exacto. Ahí La está el semana tema. pasada China Lula- ya empezó a hacer cosas, no es que Claro. estamos viendo qué No, hace. ya está revirtiendo su relación con Argentina y está avanzando Con en Brasil. reemplazo Con con Brasil. Brasil. Así es, Lula claro. celebró la semana pasada una nueva partida de carne que se exporta y demás. Pero además, Perdón, el swap... eso explica también el posicionamiento de Brasil y de la Argentina respecto a Elon Musk. Ujú. Elon Musk es un competidor en un negocio que China también, en el cual China también compite. No solo con Que es Elon la Musk, provisión de conectividad. yo te diría con toda la política exterior. Exactamente. Y después está el tema del swap, que entre junio y octubre del año pasado se utilizaron 5.000 millones del primer tramo del swap, y el swap tiene una cláusula que el swap dura una X cantidad de tiempo y se puede ir renovando. Pero si vos lo usás, en 12 meses tenés que devolver lo que usaste. Ujú. Es decir, que Argentina le tiene que devolver a Rusia 5.000 millones de dólares. A China. Perdón, a China, 5.000 millones de dólares entre junio y octubre, momento en el cual el gobierno, según cuentan las voces en off del Ministerio de Economía, está planeando la salida del cepo, es decir, cuando va a necesitar más reservas que nunca. Y hay que ver qué pide China para renegociar, para refinanciar y no pedirte que pongas taca la plata en el momento. Digo, todo esto está empezando a traerle dolores de cabeza a Caputo, Claro. que es uno de los principales impulsores de todas las versiones que hablan de que Mondino se va. Que cada 2 o 3 semanas aparecen. Bueno, esas versiones tienen 2 fuentes. Por un lado, gente que quiere reemplazarla, que acá ya lo contamos.
andan recorriendo despachos donde los reciben con café caliente, digo, donde son bien receptados, porque obviamente Mondino no es del gusto del personal de carrera de Cancillería Viejo en conocido. general. ¿Cómo? Viejo conocido, digo, mucho más. Exactamente. Amable. Y por el otro lado, por el lado de Caputo, que se la pasa puteando, esa es la palabra, porque la gestión de Mondino le complica a él sus propios planes de ¿Puedo la sumar economía. otro futuro dolor de cabeza de Caputo vinculado a la política exterior? Porque yo creo, y espero no equivocarme, que si Estados Unidos hace bien su tarea es posible que no escale lo de Medio Oriente en términos militares, pero ¿ustedes se acuerdan de que entre tantas cosas que se liberalizaron en términos de precios se liberalizó los combustibles? Claro. ¿No? Ahora, si tenemos una placa que muestra, hay un tema, porque siempre se habla del petróleo, ¿no? Que Medio Oriente... Bueno, cuanto más escale, más va a subir el precio del Por petróleo, eso. obviamente. Entonces, en Medio Oriente siempre se habla del petróleo, ¿no? Pero más allá de la producción del petróleo, hay dos rutas comerciales que cada vez que hay un conflicto regional se ven cuanto menos afectadas. Estas son las principales rutas marítimas comerciales del mundo, es decir, por donde pasa todo el comercio internacional. Dos quedarían afectadas por los países que venimos nombrando en el caso de una escalada. Uno es el Canal de Suez. En realidad lo que se vería afectado es la salida desde el Canal de Suez al Océano Índico, que es lo que se llama el Golfo de Edén. ¿Por qué? Porque ayer hubo drones que no solo salieron de Irán, sino que salieron desde la puntita ahí de la península arábica, que es Yemen, donde hay una milicia aliada de Irán. Esa puerta ya está semi-entornada, esa puerta ya está, desde que Gaza escaló la ofensiva, ya venían ahí mucho ataque a barcos. O sea, que eso ya venía caliente, que es lo que veníamos nombrando otro día. Bueno, por ahí pasa gran parte del petróleo que se quiere exportar saliendo de Medio Oriente. Y el otro lugar es un poquito el estrecho de Hormuz. El estrecho de donde sale todo lo del Golfo Pérsico. Esto es un quinto del petróleo que se comercializa en el mundo. Claro. O sea, imagínense, que si hay algún conflicto que empieza a afectar la circulación comercial ahí, estamos hablando de un quinto del petróleo que se comercializa, sumado a la interrupción seguramente de parte de la producción. Los combustibles están liberados por el DNU. Por eso digo, ¿no? y yo me pregunto, ahora que está el gobierno en su cruzada contra las prepagas, ¿va a estar dispuesto a intervenir para que el alza de los precios internacionales del crudo no se traslade directamente a las estaciones de servicio? Pero es importante marcar que esto es algo que ya está pasando, no es un escenario de futuro, porque desde el 7 de octubre que Yemen mantiene semi-interrumpido la salida ahí del canal de Suez o del camino que inicia en el canal de Suez. Y este sábado por la mañana de Argentina, digamos, durante la jornada del sábado en Medio Oriente, hubo por primera vez en muchísimos años, por parte de fuerzas iraníes, que se detuvo un buque. Era un buque con bandera portuguesa, pero de una compañía israelí, que hay videos, búsquenlos, son muy impresionantes, parece una película de James Bond. Un helicóptero con militares iraníes aterriza, digamos, en la borda del buque y lo toma y dice, ustedes por acá no van a pasar, y lo llevamos a un puerto iraní. Esto pasó hace 48 horas, justo en las horas previas, obviamente, a lo que fue después del ataque y en el marco de todo eso. Pero si esto llegara a avanzar, si no se frena la escalada, esto que ya pasó podría repetirse, y de hecho ya el petróleo en los últimos días pegó un salto bastante importante que podría espiralizarse si la situación se complejiza. Hay que ver qué hace, como dice Laura, con las petroleras. A mí me decían que el otro día les llegó, ellos reciben encuestas todos los días, que les llegó una encuesta que por primera vez lo dio, ellos piensan que es coyuntural, pero por primera vez lo vio abajo de 40 puntos. Y que ahí es donde dicen, que dice que lo cualitativo le decía que era por las prepagas, se da enojo de la gente por las prepagas. Y que ahí salieron a enfrentar a las prepagas y que según ellos, que hacen encuesta todos los días, inmediatamente mejoraron esa situación. Porque la gente estaba enojada por la prepaga y empieza a caer la imagen. Eso le va a pasar con todo lo que liberó.
Igual, si el tema que mueve el amperímetro es las prepagas, están encuestando a un segmento bastante particular de la población, ¿no? Que es el 8 o 10% de la población. En cambio, el combustible es algo que va a pegar de lleno a Exactamente. todos. Tengo una pregunta. Y después, Gabo. perdón, indirectamente a los precios generales. Ujú. Tengo una pregunta porque yo soy de los que estuvo preocupado el fin de semana, después tratamos de taparlo con un poquito de buena onda y humor, pero contexto. Hace unos días tuvimos una invasión a una embajada en Ecuador, Ujú. cosa que no había sucedido nunca, ni en dictaduras, ¿no? O sea, rompimos un código internacional, digo rompimos como planeta, o sea, Ujú. rompimos un código que no se rompía, que era embajada, territorio sagrado, se rompió. Antes de eso lo había roto Israel, bombardeando la casa al lado del consulado, es como, El bueno, anexo. bombardearon y hicieron mierda el consulado iraní en Siria. Entonces, pongo de contexto de que se rompió como un código de que eso no... Es un de que mundo eso no más se hacía. inseguro. Sí, y lo que vos decías, te quiero preguntar a futuro, vos decías hace un rato de que Israel hace rato que necesita excusas el gobierno de Netanyahu para resurgir, que puede tener interés Israel en entablar una confrontación más fuerte con Irán, pero, dijiste vos, los países de la región que están en el medio, digo, para los que no conocen el mapa, entre medio de Irán e Israel hay un montón de países. Ujú. ¿Sí? Irak, Los drones Arabia ayer pasaron Saudita, por 4 o 5 Jordania, países. Siria, digamos, están todos en el medio y recién ahí llega Israel, más Estados Unidos, más Gran Bretaña, que Más todos le Francia. están diciendo a Israel que no, hasta acá. Y te pregunto, con esta ruptura de códigos que hay y de la cual Israel participa, ¿Israel hace caso a que le digan todos que no o se puede mandar solo? Las rupturas de códigos no son nuevas. Digo, por poner un ejemplo que me parece que sirve para el contexto, el ataque después de la Revolución Islámica en el 79 a la embajada israelí, ¿no? Digo, ha pasado esto. Ha pasado, en general tiende a ser una agresión muy difícil de defender en términos internacionales, pero depende de quién lo hace y quién es el malo. Mm. Yo difiero en una cosa con Nico cuando dijo Irán tenía que escalar. A Irán le mataron en 2020, yo mencionaba en una nota ayer, a uno de sus principales comandantes militares. Te diría al comandante militar que dirigía toda su estrategia regional y se lo bajó Estados Unidos de un bombazo en el aeropuerto de Bagdad en 2020 y su respuesta fue un ataque de una milicia aliada a una base perdida en Irak donde había 3 soldados estadounidenses. Mm. Entonces, acá hay una decisión de escalar. Siempre podés no escalar. Yo creo que el contexto que ellos vieron era un contexto diferente al de 2020. Por muchas razones. Eso no terminó escalando, en parte creo yo, porque después vino la pandemia y todos terminaron con otros problemas. Yo sí creo que una gran diferencia con Pero los... ¿en qué momento se va a meter Rusia en todo esto si escala? Bueno, Rusia ayer Rusia dejó muy en claro dos cosas. Ayer Putin dejó en claro que si Estados Unidos se sumaba a una represalia contra Irán, que Rusia entonces iba a salir en defensa de Irán. Este es el tema cuando los ataques son la diferencia entre Estado-Estado y una milicia aliada de Irán Claro. ataca a uno, por Los famosos ejemplo, proxies. claro, ataca a una base donde hay estadounidenses en tal lado. Rusia ya viene jugando porque Rusia hoy por hoy es un actor fundamental en Siria y gran parte de esta guerra de proxy se estaba dando hoy por hoy en Siria y en Irak, digamos. Esto ya se viene regionalizando. La escalada ahora es que estamos hablando algo que parecía que en la Guerra Fría había terminado, que era el conflicto entre Estado y Estado. Ahí es donde empiezan a jugar las alianzas. Bueno, y nosotros porque- los tenemos peleándose acá adentro también, Estados Unidos, que Claro. llega todos los días con gente, sácame esa base, poneme a mí acá, que los tenemos peleando acá. Por eso yo preguntaba. Por eso, perdón, Sí. digo que 2020, a diferencia de y a hoy, es un mundo cada vez más conflictivo, Claro. donde nunca se vio la polarización con China de manera tan explícita en todos los países, inclusive en países periféricos como en Argentina. Si es tan explícito acá, imagínense en lugares como ¿Y Medio China en Oriente. este conflicto, Lau? Perdón, y En este lío entre Israel y... China siempre va a jugar porque no se le compliquen las rutas comerciales. Ese es el fundamento. Él entiende que su ascenso como próxima potencia mundial es a través de la economía. Lo sabe. También entendió hace tiempo que tiene que ir construyendo sus fuerzas, digamos, sus capacidades militares y su influencia en el mundo. Sí. Pero sabe que la ventaja la fue construyendo a través de lo comercial, con lo cual no le conviene una escalada.
Y ahí es donde quiero decir, estamos en un momento donde, a diferencia de las locuras que piensa este gobierno, a nadie quiere una escalada. Eso es lo interesante. Cuando vos tenés que ninguna potencia está empujando... ¿Netanyahu? ¿Y por qué Netanyahu puede estar interesado? Porque de repente... Porque se cae al día siguiente y termina la guerra. Bueno, eso es un tema que también puede caer por lo que pasó el 7 de la peor falla de seguridad. Pero yo creo que hay algo más interesante, que es Gaza se estaba volviendo de manera muy explícita un conflicto colonial. Era cada vez más difícil para Israel defender que no se trataba de un problema de ocupación. Claro. Esto no es una lucha contra el terrorismo. ¿Y vos decís que con esto corre el foco? Y de repente, ¿qué venía Y consiguió solidaridades después de... Pero Claro. aparte, ¿qué venía intentando hacer? Venía intentando regionalizar el conflicto de Gaza. Entonces, le venía diciendo, pinchándolo, por decirlo de alguna manera, a Irán, a Hezbollah, que venían tirando algunos cohetitos y molestando en las fronteras, pero que claramente todos los analistas serios te decían que había una decisión, tanto de Irán y Hezbollah, de no escalar la situación, de no hacer de Gaza un tema regional. Sí, me dejan meter otro tema, porque esto tapa cosas. Claro, me parece que le además. sirve a Milei también para tapar cosas. Porque la gente, viste que dice, la gente se ilusiona, está esperando qué pasa, qué sé yo. Hay cosas que ya están decididas, que por ahí la gente no la entendió, que es que las jubilaciones se congelaron. Es decir, las jubilaciones que tenían una fórmula que estaba atada a los trabajadores, estaba atada a la recaudación del ANSES, es decir, cuánto aportamos los trabajadores, cuándo aportamos más los trabajadores, cuando somos más, cuando hay mejor empleo y cuando ganamos más. Argentina va a volver a esa situación porque tiene ciclos, porque tiene gobiernos nacionales y populares o tiene gobiernos de derecha. Bueno, cuando eso suceda la próxima vez que los trabajadores mejoren su situación, los jubilados no la van a mejorar porque quedaron atados solamente a la inflación. Ahora, ¿en qué lugar quedaron atados? Yo veía un informe ayer de cifra de CTA que la jubilación real hoy, en abril, va a ser exactamente el 50% que la jubilación que dejó Cristina en 2015. En ese lugar se congelan las jubilaciones. ¿Qué quiere decir? Que lograron bajar el gasto previsional del Estado a la mitad. ¿Qué era lo que buscaban? ¿Y qué era lo que siempre quiso el FMI, que ahora dice que ayuda a los jubilados, qué sé yo? En ese lugar se van a congelar las jubilaciones. Dicho esto, vamos a hablar de los salarios. Porque hay gente que piensa, bueno, ahora la inflación va a ir bajando, el año que viene es capaz que en vez de ser el 10 por mes, es el 3, el 4 por mes, hay un 50% de inflación, como dicen las consultoras, entonces yo me recupero. Hubo algo que dijo ayer el secretario de Trabajo, que es un hombre de Techín, que dijo, claro, que eso no va a pasar, que no es la intención del gobierno que pase, y lo dice acá en este audio. El gobierno tiene una mención absoluta de la libertad. De hecho, yo podría, porque hay antecedentes internacionales, que cuando se vinieron los países de este lado de la cortina de hierro, en Alemania cuando termina la guerra, que uno pudiera hacer normas generales que digan se congelan los salarios, por ejemplo. ¿Me interpretás? Y no lo quiere, no se quiere hacer, más allá de que es absolutamente necesario el combate contra la inflación de manera, pero enérgica. Se pide la responsabilidad de la sociedad, se está pidiendo la responsabilidad de los actores de la sociedad. Entonces se le está pidiendo, señores, cuando negocian, por favor, negocien conteniendo la inflación, porque los salarios, una vez que uno los fija, por norma no se pueden bajar. Bueno, es fortísimo, ¿no? Porque él dice, él te está amenazando con que te va a congelar. Nosotros no queremos congelar, pero bueno, apelamos antes de congelar a la responsabilidad de los trabajadores que no pidan tanto aumento. Eso está diciendo el secretario de Trabajo. Recordemos que no hay ministro de Trabajo, es el hombre más importante en materia laboral del gobierno, que es un empleado de Techín, que como dice Adrián Murano, cuando Techín se quiera ir del gobierno se lo llevará, y te está diciendo, nosotros podríamos congelar los salarios. Eso ya pasó en la Argentina, el congelamiento de salarios. Pero no, No, cuando Techín se quiera ir, no. Yo digo, cuando Techín se quiera ir, o cuando Techín quiera que Milei se vaya al gobierno. Bueno, en ambos casos. Pero ojo que acaba de decir algo muy fuerte, porque hace muchos años que eso no sucede en la Argentina, pasó con Martínez de Oz, que es congelar salarios. Le está diciendo a los sindicalistas, si ustedes no son responsables y dejan de pedir aumentos salariales, nosotros tenemos la posibilidad de congelar los salarios. Bueno, ya no están homologando. Eso pasó desapercibido por el tema de la guerra,
Claro, ya no están homologando, que es una forma Y de si congelar sale la- legalmente. Porque un empresario que tiene la idea de no aumentar los salarios, está pasando mucho en los medios, hay muchos medios que no están aumentando los salarios de diciembre, puede decir, bueno, no está homologado esto, por lo tanto yo no pago. ¿Y cuál es el cortafuego que tienen los trabajadores para contraponerse frente a la decisión de no aumentar salarios? Y paro general por tiempo indeterminado. Esa sería la medida que involucra a todos Sería los la trabajadores. escalada. Sí. No, pero yo digo, los trabajadores tienen el derecho a huelga. Mm. Si la reforma laboral que ahora presentan como modernización suprime el derecho a huelga para aquellas actividades críticas, Claro. que son las actividades que además garantizan, por ejemplo, la efectividad de un paro general, porque si vos tenés transporte es una cosa, si no tenés transporte Claro. es otra, como lo vimos en el paro de mediodía de la vez pasada, que hubo transporte y el paro, por lo menos en el área metropolitana, se sintió poco y nada, y eso formó parte de una danza entre el gobierno y la CGT, que ahora aparece más convulsionada. Es decir, la legislación... Atrás de eso está el radicalismo. Exactamente, El la radicalismo presenta legislación un que proyecto que es propone el igual al DNU. radicalismo... Peor, dice la CGT. Hoy hablamos con Andrés Rodríguez y dice, el proyecto del radicalismo, peor que el DNU, dice. Bueno. Nos oponemos, viste que Andrés Rodríguez no te mete una definición fuerte Sí. casi nunca. Sí. Fui bueno. Dice, nos oponemos de cuajo Está al bien. proyecto del Hay un radicalismo. aspecto del proyecto radicalismo que le pega de lleno al interés de Andrés Rodríguez. Las cuotas sindicales. La cuota solidaria... Pero no al de Andrés Rodríguez, al de los laburantes. Está No, bien la cuota no, sindical. la ¿Qué cuota tipo solidaria... Murano, Pará, no? la Una cuota vez que están... A ver, Pero yo no estoy de acuerdo vamos con a eso. blanquear lo que está pasando en el destape. Vamos a blanquear lo que está pasando en el destape. ¿Qué está pasando? Hay posiciones encontradas, cada día más encontradas, diría yo. ¿Sí? Hay una pelea entre nosotros, que hasta ahora no ha pasado a las manos, gracias a Dios. Ahí está el ring. Ahí está el ring. Mucho. En donde yo digo, che, a estos muchachos de la CGT, ahora que están peleando, casi en soledad, Sí. hicieron un paro al mes y medio de asumir, ya anunciaron otro, van a hacer una marcha, van a marchar con los estudiantes. Dejemos de pegarle, nosotros que le pegamos a todo el mundo, tengámosle un poco de piedad. Solo estoy en esa situación. No, para nada. Estoy No, solo. No. Solo Para nada. estoy, No, solo. yo digo que ese tipo de De todo discusiones... le echan la culpa a la CGT. Pero es que No podemos tener un No, amigo. no, Roberto, yo lo que digo... Primero que es un montón, no estamos de ninguna... que desmiento absolutamente que estemos cerca de quedarnos Bueno, sin pero me trabajo, agarran ponernos a la entre mano. los cuatro. Pero No, yo no los voy a echar. te voy a hacer Tengo como bastante Ramón Díaz. conveniente, Roberto. no me voy a meter Te voy a hacer en- como Ramón Díaz. El Pérez Lantos. Claro, la entonces- Yo le voy a hacer así a la CGT. Decir, No, yo lo que digo es que la modernización, la palabra modernización laboral involucra una trampa. sí, Porque la idea de lo moderno se supone que es lo bueno. es lo bueno, Y, claro. y en realidad lo que hay es una retracción de derechos laborales. No hay nada de moderno. Todavía estoy tratando de recuperar la relación con Acuña porque un día me enojé en el aire y ahora no me atiende más. Claro, después de las cosas que vos le dijiste. Perdón. Ahora la culpa es nuestra. claro. Un dato político interesante fue que en la reunión del Consejo Directivo donde se decidió la marcha, Acuña fue de los más duros. Quería más horas de paro. Los corrió por 36 horas de izquierda, paro. sí. Pero eso tiene que ver con que el Porque compañero Barrio Nuevo quiere echar a la- Nuevo- Votemos, somos 5. ¿Quién Sí. está a favor de la CGT? No, de la CGT sí. Como, De la- como de- institución. Como institución. No, de cómo se está comportando la CGT hoy. Hoy en día está, Espere, no está entremos en conduciendo- espere. Estoy solo, estoy Mirá. más solo que Hitler en el Espere, 11. Te hago- te hago- Que Adán en el Día de la Madre. Quiero decir una cosa. El Lo único que pasa- apoya. Pará, quiero decir algo. Lantos. Lantos. Sí, Lantos está- apoya. Bueno, Lantos, pero cuando hay pelea en el grupo de WhatsApp, vos te haces el boludo, está con No, Greta. Estoy durmiendo a la nena. No, la nena. creo que- Sí, claro, si yo también. Cuando no quiero opinar, estoy durmiendo a la nena. Lo beneficia mucho el contexto a la CGT en este momento. El relativo. Claro. En el comparativo. En el comparativo Ah, sí. bueno, y así es la vida, mija. ¿Viste? Así es la nata era vida. progre en los 90. No es que son buenos, sino que los otros son peores. No, yo lo que digo es esto. A ver si lo puedo condicionar un poco a Murano Si con no toda dije esta nada. escala que Lo hice. único no que deja. dije es que El otro día Andrés trajeron un Rodríguez- invitado y se enojó el invitado conmigo. Me dijo, Sí, bueno, está bien. Pero yo lo que digo es muy sensible. Yo lo que digo es. Te quedaste. Sí, pero porque iba a decir otra barbaridad. Lo has logrado. Lo has Iba a logrado. decir Se otra barbaridad y autocensuró. me contuve. es lo que busco yo. Andrés Rodríguez, que es el jefe de UPCN, trabajadores estatales, no encabezó la resistencia a los despidos masivos que se vieron en el Estado, ¿sí?
Esto lo vimos todos, estoy inventando algo que no se vio. No fue el que estuvo a la cabeza de la resistencia por los despidos masivos. Porque él No está en el negocio de laburó, ponerse a la cabeza de la resistencia. laburó Bueno, muy históricamente. bajo perfil. Laburó muy bajo perfil para restituir a los que estaban afiliados a OPCN. Bueno, pará, Pero- no importa, yo lo que digo Yo no es... sé, o sea, hay 4 generales solos allá, solos. Todo lo demás no sabemos dónde están especulando. Y nosotros le vamos a pegar a los 4 No, generales. no le estamos pegando a nadie. Yo lo que digo es, me parece que si de todas formas el peronismo concede la discusión de la reforma laboral, más allá de que después baje o suba alguna cosita de los que está incluido ahí, esa discusión se va a dar en un marco muy favorable a las patronales. Pero la Porque el hipótesis de que marco el favorable- peronismo va a conceder eso... Yo digo, Yo vi una carta hace poco que hablaba de reforma laboral. Hay una carta, después hubo un comunicado, todo Mandaron bien. una Ahora, carta. ¿ustedes ven Después que este un- Congreso una va a introducción discutir de- eso? Yo no lo veo. no lo Yo sé. la verdad que no lo veo. No lo sé, el gobierno dice que ¿Este tiene Congreso? 140 ¿Vos votos. decís que no? Y Yo pero no que lo lo haya veo. presentado la Unión Cívica Radical no busca alivianar los traumas de forma que tienen en alguna oposición, comillas, dialoguista. Yo no lo veo. Puede ser, ¿eh? Bueno, a lo mejor me equivoco. Volvamos a explicarle a la gente de qué estamos hablando. Es decir, hay una intención de el gobierno de dejar los salarios acá. Que la inflación la pare los salarios. ¿Sí? Que llegue un momento, como dice Adrián, esta vez lo voy a citar, ¿va? Que baja de inflación por inanición. Sí. Recordemos que el secretario de Seguridad de Chubut dijo que la mayor cantidad de delitos que hay en Chubut en este momento son de madres robando comida del supermercado para sus hijos. Eso Digo, está pasando. literalmente, la policía no está preparada para lidiar con una madre de 40 años que roban Claro. comida en los supermercados. Dicho esto, recopilemos lo que estamos hablando porque es muy importante. Si los tipos decidieron que los salarios no suban más, lo único que te queda es el derecho a huelga. En este momento está entrando un proyecto que no permite hacer huelgas a gremios que son Actividades críticas. estratégicos. Actividades críticas. Un paro necesita un paro de colectivo, de trenes, de subte, De para tener más docentes. fuerza. De docentes. A eso estaba en la carta también. De Por docentes. eso digo. La intención es debilitar la asociación gremial. Esa es la intención que tiene. Claro. La política, de manera transversal, hace mucho tiempo. No todos los políticos, sino la política como ecosistema. Porque siempre han visto que se tienen que sentar a negociar con personas que adquieren poder desde su representación de base. Más allá de que muchos de ellos han perdido esa relación con la base hace mucho tiempo. Igual, yo creo que Perdón, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que... Quiero terminar con la idea, porque si no... Bueno, dale. Bueno, termino con la idea. No lo Entonces, acusan de un crimen que no cometió. claro, yo lo que digo es, ojo, porque con la trampa, esta que mencionaba Laura, de que el radicalismo es el que presenta la reforma, la nostalgia de la ley Mucci, que la nostalgia del gobierno de Alfonsín, que también ha pregnado mucho en el sistema político, la nostalgia de un gobierno virtuoso que no pudo ser y que no se pudo desarrollar porque los orcos sindicales se lo impidieron. Eso pregnó mucho en la dirigencia política y en buena parte de la clase media en este tiempo. Porque esto se está dando en este tiempo, no se está dando en el 45 esta discusión, se está dando ahora. En este contexto, donde Milei ganó con el 54%, donde cae, pero no cae a niveles de un dígito, cae a niveles muy altos todavía la apreciación del gobierno, si el peronismo acompaña, un sector del peronismo, no todo, el sector de Pichetto, que se muestra muy atraído por acompañar. Yo creo que en una Sí, que Se reforma reunió laboral. sola, a ver, En una reforma hablemos laboral entre nosotros, se reunió va a sola haber con Milei el otro varios. día, arregló eso. Porque Sí. además una de las Bueno, críticas ¿qué se van a principales juntar? era ¿Para la arreglar qué forma. cosa? En una reforma laboral te va a sorprender los que van a levantar la mano. Pero además yo pienso, Se ¿no? juntó Pichetto con Milei a solas a arreglar eso. Pero se los van a llevar puesto las bases. Yo estoy Bueno, viendo... ¿a quiénes? verlo. Pará. Vamos ¿A a la verlo. Yo creo que dirigencia a o a todos. los Yo sindicatos? creo que a todos. Ojalá. Porque si uno lee, como dice Roberto, Es que vamos hacia. las Sí. cartas. La carta que publicó Cristina terminaba diciendo tiene que haber una modernización laboral. Ujú. El comunicado que hizo la CGT la semana pasada decía que tiene que haber una reforma laboral y no hablaba de salarios, no hablaba de despidos, no hablaba de nada. Ahora, después se lo lleva puesto, creo yo, las bases porque publican eso en una carta, pero después te llaman a 3 paros.
Claro. Sí. O sea, a 3 paros. Te llaman a una movilización el 23 de abril, a el 1 de mayo que va a haber movilización y a una movilización Porque las el 9 de regionales mayo. están Yo creo que, explotadas. si no hacen lo que esto, se los van a llevar puestos Bueno, a todos. Las regionales están Es que explotadas. no solo a la caída CGT. todos se preguntan qué pasa si cae Milei. Y bueno, va a haber un que se vayan todos. Estamos Exacto. yendo rumbo a un que se vayan todos. Voy a volver a dar una explicación del núcleo del proyecto de reforma laboral, que es eliminar todas las multas al trabajo en negro. Ujú. Hoy, en el destape, los trabajadores están en blanco y en otro lugar están en negro. Quiere decir que los costos en el destape son mucho más altos que en el lugar que está en negro. Ahora, el que está en negro se arriesga a que en un juicio le cobren multas que pueden ser hasta 10 veces lo que debió haber pagado. Es decir, hay un laburo, la ley está hecha para condicionar, para sacarte las ganas, para desestimularte a que quieras ganar guita negreando. ¿Sí? Te pone, mirá que si te agarramos te puedo cobrar hasta 10 veces más. Eso lo quieren anular. Cuando lo anulen, los empresarios van a decir, ¿para qué lo voy a poner en blanco? Yo le doy para adelante. Si un día me cobran, me van a cobrar lo que hubiera pagado teniendo en blanco. Me arriesgo y por ahí no me agarran nunca. De hecho, están desarmando la FIP, hay retiros voluntarios, están echando gente. Es decir, sacar las multas es un incentivo para que todos tengan los trabajadores en negro. Ahora, volvamos al trabajo. ¿Por qué llegó Milei? ¿Cuál era el problema del gobierno de Alberto? El problema de Alberto era los bajos salarios y el trabajo en negro. Ahora los salarios son más bajos y estás poniendo una ley para que haya más trabajo en negro. Eso está siendo aprobado de una manera o de otra por casi toda la clase política. Y te sumo algo, en la nueva ley que mandaron, a eso, a todo lo que vos dijiste le agregan una moratoria para aquellos que hayan tenido trabajadores no registrados y eliminan la moratoria para los trabajadores que no tuvimos aportes por no estar registrados. Digo yo no, pero digo los que no tuvieron. O sea, la nueva ley hace una moratoria para los empresarios y elimina la moratoria para los trabajadores que no reciben aporte. Un agregado, todo esto es mercado que se retrae. Es decir, yo creo que hay un problema también, a veces de narrativa respecto al sector pyme sobre todo, que adquiere nociones políticas de grandes empresarios cuando ellos venden todo lo que producen en el mercado local, pero apoyan medidas que destruyen a su propio mercado. ¿Por qué esto destruye a su propio mercado? ¿Sabes cuánto fue la canasta básica de los jubilados? Los jubilados tienen su propia canasta. La canasta de los jubilados fue de 650.000 pesos. La jubilación mínima está en 180, con el bono 200 y pico. 240. 240, es un tercio de la canasta. Bueno, Esa canasta es por la pareja. canasta va a seguir subiendo porque los precios de la canasta, medicamentos, están liberalizados, pero las jubilaciones quedan estabilizadas, ajustadas solo por la inflación general, que no es la inflación de la canasta. Ese es De el hecho, otro problema que hay. El índice del INDEC está demostrando que no sirve en este Bueno, momento. ¿qué va a pasar el en índice de abril? Cava, que es más moderno, todos los meses da más. El 2 índice de la, puntos más dio. el índice 2 de las puntos más. consultoras dio 1,5 más. Todos los meses da más. Es decir, está claro que esa canasta no está hablando de los consumos que estamos haciendo hoy. Mira, Roberto, lo clarifico. Un jubilado en la ciudad de Buenos Aires va a tener en abril una actualización del 11%. La canasta general de inflación en marzo en la ciudad de Buenos Aires fue del 13%. O sea que el jubilado cobra 2 puntos porcentuales menos que lo que gasta en la ciudad. Pero además, la canasta de jubilados está en 15%. Claro. Es decir que los jubilados, en 15 Pierden puntos porcentuales, 4. pierden 4 Además de frente los a sus 50, propios gastos. además de los 50 que ya perdieron, que acaba de dar Además de que quedó Y que ya está. estabilizado. cifra CTA, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque los jubilados no tienen representación sindical. Deberían tenerla porque son trabajadores pasivos y se supone que los sindicatos representan trabajadores pero activos. consumen. Pero consumen. Consumen, en la gran mayoría de los casos, entre el 80 y el 100% de sus saberes. Por eso cuando vos vas a ver Entonces, realmente los qué pasó empresarios que bancan fiscalmente... este modelo, lo que digo es los empresarios que bancan este Sí. modelo, bancan la destrucción de su propio mercado. Claro. Después, Pero ya lo vamos pasó eso. pero lo vamos a ver haciendo fila quejándose porque cierran las pymes. Ya pasó eso. ¿Y por qué claro. cierran las pymes?
Porque están matando su mercado con sus ideas. Ahora, que no son su negocio. Vamos a ver la es el discusión de negocio Techín. siempre. Las pymes no están Hay sosteniendo mucha- el yo le desarrollo hablo de a su las propio pymes porque hay mercado. mucho empresario pyme que piensa como si fuese Roca. Ese es el problema. Sí, hay Pero mucho- me da la sí, hay impresión mucho, de que Ari. la reforma Creo que hay laboral mucho. es Ganó una zanahoria que 54% todavía pesa Milei. más. En ese- Muchacho. me da la impresión que la reforma laboral es una zanahoria que en ese sector Claro. todavía pesa más. A ver, de vuelta, yo hablo con muchos empresarios y viene todos los jueves viene uno acá. A todos les pregunto lo mismo. Empresario pyme, ¿necesitas la reforma laboral que plantea el gobierno? No. Empresario pyme, ¿necesitas que te bajen las indemnizaciones por tenerlos no registrados? No. Empresario pyme, ¿necesitas que poder despedir para contratar? No. Empresario pyme, ¿necesitas una reforma laboral? No. O sea, vienen todos los jueves, traigan otro que diga otra cosa. Yo el otro día tuve una discusión con un dueño de Lo que pyme sí te piden- que sí me decía que necesitaba la reforma porque las indemnizaciones lo iban a fundir. Pero mira, yo tengo 64 años, hace 43 años que tengo empresas. Debo haber tenido, con la rotación que tienen los empleados y las distintas empresas que tuve, ponerle 1000. ¿Sabes cuántos juicios tuve en 40 años con 1000 empleados? 3. Los 3 fueron como dicen ellos. Gente que dice, bueno, yo en vez de estar 4 horas estaba 8, entonces vos me estabas... Inventan el juicio. Es cierto. Ahora, ¿qué es 3 en 1000? El 3 por 1000. El 0,3%. ¿Qué te puede hacer? ¿Es cierto que hay gente que inventa cosas? Bueno, también hay gente que viene y me roba la billetera, qué sé yo. No tiene nada que ver con la ley laboral. La ley laboral es la norma, que es lo normal. El 99,7% de los trabajadores no entran a trabajar para hacerte un juicio. Entran a trabajar para cobrar un sueldo. Entonces vos no podés hacer una ley porque hay un 0,3%. También hay un 0,3 que afana el celular en la esquina, qué sé yo, ¿entendés? O sea, es una locura. No es cierto que las empresas se funden por los juicios laborales. No es cierto. Yo cada vez que les Es algo que pregunto, pasa muy poco. Y tampoco es cierto que los abogados laborales le insisten a los trabajadores para robarle a los empresarios. Eso es una locura. No. Acusan a la doctrina Recalde y qué sé yo. Eso es mentira. Yo Eso cada es vez que les mentira. pregunto a los pymes, lo que me dicen es, necesitamos, en todo caso, reforma laboral, primero segmentada. No es lo mismo un despido en una pyme que un despido en Techín. Entonces te dicen, primero cualquier cosa que haya segmentada, pero además no es eso lo que necesitamos, y vos que tuviste pyme. Crédito. Claro. La Argentina es el país con menos crédito productivo de Latinoamérica, 6% del PBI. Y se lo llevan las grandes. ¿Por qué? Porque cuando van a un banco y les piden, dame un crédito, te piden, dame respaldo. ¿Qué respaldo tiene una pyme? Y yo, ¿qué respaldo tiene? Entonces, crédito, y después te piden formación de los trabajadores. Claro. No te piden despedirlo más barato. Claro. Te piden que llegue formado, porque si no, en una pyme, cualquier industrial, enseñarle a alguien a manejar una máquina te lleva 6, 7, 8 meses. Claro. En esos 6, 7, 8 meses, ese trabajador rinde menos. Entonces, que llegue formado. Eso te piden. Ahora, lo que sí coincido con la con... discusión de la sensación térmica y de la estadística. La única estadística electoral válida es el resultado electoral. Si Milei gana el 54%, ahí adentro hay trabajadores, hay empresarios pyme, hay kiosqueros, hay comerciantes, hay de todo en ese 54%. Entonces, para no entrar en la discusión de qué es lo que quieren las pymes... Pero no es el 54% que está enojado con el peronismo, más que está Está bien, enamorado pero de digo, Milei. ahí hay de todo. En ese 54% hay un montón de gente que piensa que estas cosas son virtuosas. Yo le hablo a la gente que piensa que estas cosas son virtuosas y que mañana van a sufrir el tiro en el pie de la persiana cerrada. Claro. Porque hablarle a los que ya saben que esto es un desastre no tiene mucho sentido en esta instancia. Sí. Porque todavía hay mucha gente, y esto se verifica en las encuestas, que no es estadística, pero es una referencia, es un termómetro también. Como vos tenés tu termómetro semanal de tu reunión con las pymes, hay un termómetro que son las encuestas. Y si vos ves en todas las encuestas, salvo que se pongan todos de acuerdo y haya una cartelización de Que resultados. se mantiene bastante el tema. Está por encima del 40, 42, 45, 47. Incluso hay una encuesta el fin de ¿Qué cosa semana. está por encima de eso? El apoyo. El apoyo a Milei. La imagen, bajísimo. la imagen positiva de Bajísimo, 47%. No, con el derrumbe Ari. económico. ¿Al cuarto mes de gobierno? Ari, No, con pará, el derrumbe estamos hablando de económico. jubilados que cobran ¿Al la mitad. cuarto mes de gobierno? Pero pará, con el nivel de... Pero no es el cuarto mes de un gobierno. Ningún jubilado debería aceptarlo. Y en ese número quiere decir que hay un montón de jubilados que lo 47% aceptan. hay un montón de jubilados que aceptan Claro. que ellos Bajo. tienen que poner de la suya para pagar no sé qué épica No, ya de lo sé. reconstrucción de la patria. Pero es bajo, de hecho es menos de lo que sacó en el balotaje. No es bajo, Ari. Sí, ¿Cómo es va a bajo. ser bajo con el nivel de destrucción de Sigue ingresos? siendo- Alberto tenía 85% Sigue en este siendo- momento. sigue por siendo- la pandemia. No, pero sigue Ah, sí, siendo- la pandemia estaba cerca del 70 Pero igual, sigue 60 y siendo pico. mucho Pero mayor a las su políticas 30 eran son las mismas políticas que hizo Alberto en el primer trimestre que las que hizo Milei en el primer trimestre.
¿Son la misma política? No, pero la opinión pública no es un... En el primer la opinión pública trimestre- se mueve con movimientos tectónicos, no se mueve Está bien. de forma... Pero espera, digo, espera. salvo cuestiones excepcionales, no hay derrumbes de 20 puntos en 3 meses. No Yo existe. creo que tiene que primer ver también trimestre con la de falta Alberto. de liderazgo opositor, ¿no? Totalmente, pero digo, es poco común que vos tengas un 75-80% en todas las encuestas que te dicen estoy peor económicamente y que parte de ese mismo sector te diga, pero Pero sigo vamos bien. creyendo que vamos bien. Estamos mal, pero el Eso gobierno- no es común. Bueno, No pero- importa Pero que tiene hayan que ver- pasado tiene- 4 tiene que ver años. con el mismo sistema de legitimación de lo de Irán. O sea, Sí, sí. hay todo un sistema de medios que te dice que estabas para el orto, que vivías mal y que con esta salida vas a estar mejor. Es el mismo sistema que te está diciendo Irán es el responsable de 2 atentados terroristas. Y te lo dice todos los días en tapa las mismas cosas. eso- Bueno, y- Pero no por es eso solamente, mucha gente pero no es dice que solamente, salida no es no va a solamente estar un Hay otro operativo factor. comunicacional. Si vos en este No, no. momento el único que lidera la descripción de la realidad es el oficialismo. Hay un vacío de voces opositoras que Total. salgan a cuestionarle todos los días los datos, las Totalmente, realidades, sí. las Es más, yo veo versiones. cada vez Pero- más opositores tentados a subirse a esta ola, ¿eh? Sí, en los últimos días mucho. Yo que veo la cada verdad vez que no, más. yo no coincido Especialmente con ese cuando salen los diagnóstico. números de Pero inflación. digo, mirando esos números y en vez de enojarnos con los números o no, decir si le creemos o no, ¿no será por eso que desde sectores opositores, porque ven que Milei tiene un 40 y pico y algunas de las propuestas de Milei tienen Ujú. quizás mayor aceptación, o que Milei tiene menor aceptación, pero sí hay una cantidad muy grande de gente que dice que no le está yendo bien y que pero sí que tiene esperanza en que le vaya mejor, es que dicen, bueno, en vez de decir no a una reforma laboral, porque evidentemente la gente está descontenta con cómo está la situación ahora, digamos sí, pero en nuestros términos, que es un poco, a su manera, lo que hizo Cristina en su carta y lo que hizo la CGT en su comunicado. Que obviamente, si eso se discutiera la semana que viene en el Congreso, probablemente, y digo probablemente porque en este Congreso la verdad que nadie tiene atada la vaca, iría en un sentido contrario a los intereses de los trabajadores. Pero yo no veo que estén las condiciones para que esto se empiece a discutir esta semana en el Congreso. Y al contrario de lo que dice Adrián, yo creo que el gobierno no está teniendo cada vez más opositores buscando cómo subirse al barco, sino cada vez más oficialistas saliéndose del barco. Lo vemos todos los días, todas las semanas, con funcionarios que se van, con bloques que se quiebran, en diputados, en el Senado también están La teniendo una mayoría vuelta son tiros en interna. el pie de él, ¿no? Claro. Bueno, es parte del mismo escenario, del mismo Claro. tablero donde estamos midiendo todo. Medimos Pero- los aciertos, medimos los errores, Digo- medimos la economía, la política, la calle y el palacio. Es todo un gran tablero. No, digo que claramente, se presentó la nueva ley bases y lo único que se sacó afuera y se acordó con parte de esta oposición medio aliada es la reforma laboral. Eso a mí me da la pauta de que en todo el aparato oficialismo para oficialismo es lo que quisieron sacar como para garantizar que salga, que no quede pegada a la cosa ya no ómnibus, pero combi de la otra ley, que es mucho más compleja. Entonces, eso a mí me marca de que hay un consenso alrededor de eso. Además, esto lo presentaron atrás de la cara del radicalismo, un proyecto de ley, no es un decreto, o sea, le lavaron toda la cara. A mí me impresiona de que ya no tengamos que no se está diseccionando este proyecto de ley por parte de la oposición que va a pedir, como os decís, sus propias condiciones. ¿Dónde está el análisis de Unión por la Patria de No, este que- proyecto? lo que no veo además, ¿cuál es la parte que van a modernizar? ¿Sacar las multas es modernizar? ¿Eliminar la indemnización es modernizar? Si yo cambio la indemnización de hoy, que también son sistemas de incentivos para guiar a las empresas, si yo te pongo un precio al despido, el empresario lo piensa 2 veces. No es que bajan 2 meses la venta y echa, porque es caro despedir a alguien. Si yo lo cambio por un seguro que vos lo pagás obligatoriamente, en el momento de echar no pago nada. Entonces, baja un poco la venta 2 meses y echo a todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la parte por qué le llaman modernización, actualización y qué sé yo? Y después no veo todos los que aceptan esto, que cada vez hay más gente aceptando esto. Gente de Unión por la Patria, el radicalismo, la carta de Cristina, todos dicen, bueno, sí, tenemos que modernizar. ¿Cuál es? Yo no escuché un proyecto que diga que hay que modernizar. Le hablan a los chicos de la moto y los chicos de la moto dicen, no me rompan las pelotas a mí no me interesa eso. Entonces digo, yo lo que veo que están laudando a favor de los empresarios. Che, quería mostrar algo antes de terminar, que es una muy buena noticia, lo mostró Ari hoy y yo quiero compartirlo. Hay una empresa que empezó
a medir el streaming que hoy es tan importante en los medios. Hay streaming como Luz, Olga, que son solo streaming, hay streaming de canales de televisión y hay streaming de radio. ¿Cómo lo ves? Lo ves en vivo, lo ves más tarde. A mí hay mucha gente que me dice, no, mostrame el gráfico, no lo que digo yo. Lo ves más tarde, hay mucha gente que ve, por ejemplo, el pase a la noche, o lo ves editado. ¿Qué es lo que más se consume? 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, y la gente lo va viendo en el tren, en el colectivo. Eso es lo moderno de cómo se consumen medios en el mundo. Bueno, en el total de visualizaciones de YouTube, sumando el vivo, sumando lo que los ven a la noche, sumando el editado, el Destape se quedó con el 40% del mercado. No solo es líder en esa franja, sino que el segundo, que es Radio Con Voz, tiene 25% del mercado. Y el tercero, que es Radio Mite, tiene 19,5%. Tiene la mitad que el Destape. Hemos tenido grandes resultados, digamos, cuarto en el portal, cuarta en la radio. Nunca, la verdad, nosotros que somos una empresa que no tenemos atrás una telefónica, no tenemos a la par, no tenemos petrolera, no tenemos gremio, somos unos cuantos trabajadores que nos juntamos y decimos, es la primera vez que logramos un liderazgo, y además un liderazgo tan contundente como quedarse con el 40% del mercado. Y esto pasó, y la verdad es que es el fruto de un trabajo conjunto. Hay mucha gente que hace que eso salga al aire, ¿sí? Gente que está trabajando del otro lado, operando, productores, editores que hacen esa edición para que después salga, gente que pone el graph. Es una cantidad de gente muy, muy grande que labura para que esto suceda. Entonces quería felicitar a los trabajadores y las trabajadoras del Destape porque es increíble que nosotros dupliquemos lo que hace Radio Mitre, sinceramente. Es increíble que tengamos el 40% del mercado de eso. Es gracias a los suscriptores que nosotros hemos tenido que hacer recortes grandes en todo lo que pagamos. Hoy le contaba a Ari, vino la luz de la AM 7 millones de pesos. Suponemos que la FM va a estar en 4 o 5 millones de pesos. La cuenta de Google, ni se las digo porque se mueren lo que gastamos en Google. Y hemos tenido que recortar de todo porque la guita no alcanza, claramente. Ahora, a pesar de eso, estamos teniendo ese resultado. Eso habla de la eficacia. Y les voy a decir una cosa. Creció mucho todo el día desde que se creó este pase. Y este pase tiene una característica particular, que es la que marcamos hace un rato. Nosotros discutimos, nosotros tenemos distintas posiciones, ¿sí? O sea, no hay una reunión acá que yo digo, che, nosotros tenemos que decir esto, como se hace en todos los medios. Ustedes creen que no, pero pasa eso en los medios. Acá entraron 2 conductores nuevos hace poco, Darío Villarroel y Mariano Martín, y nunca se han reunido conmigo. No saben qué es lo que yo pienso al respecto, salvo lo que digo acá al aire, y nada más. Es decir, esto es lo que está generando la legitimidad para que del otro lado vean que nosotros, primero hay un nivel de información acá apabullante, realmente, y no hablo por mí, hablo por los que me rodean. Y segundo, el disenso. O sea, que nosotros pensemos cosas distintas y que seamos capaces de ser críticos con todos. Con todos. Podemos estar equivocados, no somos los dueños de la verdad, pero es lo que nosotros pensamos. Bueno, a mí me parece que eso está dando resultado, que está sucediendo luego en todo el Destape, y que es lo que hace que el Destape ahora sea líder en esto que es lo nuevo y que todo el mundo quiere hacer. Ahora Canal 13 quiere tener su streaming, todos quieren tener su streaming, es lo que está pasando en este momento. Entonces, hay un enorme crecimiento del Destape de la mano de los trabajadores y trabajadoras. Por eso yo creo que comete un error el empresario que cree que es el dueño solo y que la empresa no es de todos. Porque si te quitan la fuerza de trabajo, vos no haces nada. Si simplemente laburan por compromiso, qué sé yo, tampoco haces nada, porque no sos eficiente. Es decir, hay un error. Hay empresarios que hace 6 meses que no suben los sueldos, que no actualizan. No es subir, es actualizar, aunque sea un poco, aunque no llegues a la inflación. Digo, hablo del Destape y hablo también de las relaciones laborales en la Argentina. Son errores. Cuando los grandes millonarios del mundo están diciendo la verdad que esto no funciona, tenemos que pagar más impuestos, tenemos que hacer algo, los empresarios argentinos se comportan de manera cada vez más egoísta. Y como decía Murano recién, se van a quedar sin mercado y se van a fundir. Entonces, este es un ejemplo de que un proyecto colectivo es mucho más eficaz. Imagínense la diferencia de recursos que tiene el Grupo Clarín con nosotros. Y nosotros tenemos el doble de visualizaciones. Bueno, eso está pasando. Y la principal financiación que tenemos nosotros son los suscriptores.
Por eso somos el único medio que estuvimos 4 años sin pauta, en la época de Macri, sin pauta nacional, ni de la provincia, ni de la ciudad. Vivimos de los suscriptores y de la pauta privada, y ahora, otra vez sin pauta, nosotros estamos creciendo. El sistema de suscriptores, el hecho de que la gente haya entendido que tiene que financiar el derecho a la información, es lo que genera esto. Es lo que genera que el Destape lidere, y no solo lidere, sino que duplique a un medio como Radio Mitre, que ustedes saben lo que es, el enorme poder del grupo Clarín. Así que nada, felicitar a todos y a todos y agradecerle muchísimo. No sé lo que me está diciendo, Tano. Y agradecerles muchísimo que nos ayuden a seguir creciendo. ¿Sí? O sea, yo me imagino que debe haber muchos suscriptores a los que le debe costar mucho en este momento seguir pagando esto. Y cuando llegue la tarjeta debe mirar a ver qué saco y debe estar el Destape entre esas opciones. Ahora, el tema es que el día que no haya voces como nosotros, como Tiempo Argentino, como Futurock, como la empresa gelatina del Cadete, que le va magnífico y yo estoy tan contento por él, entonces es un apagón total. Entonces vas a ir vos nomás a votar por la reforma laboral. Es decir, y eso es lo que me genera ilusión y me genera expectativa, que hay un núcleo de personas que tienen una enorme conciencia para seguir, entre otras cosas, luchando y haciendo un esfuerzo para financiar esto. Si los suscriptores no estuvieran, si un día dijeran, no, bueno, no es tan importante, y lo sacan, hago el Destape. Porque el Destape, a diferencia de lo que se dice siempre, es el que más depende de los suscriptores y no de la pauta. Fíjense que hace 5 meses que está Milei, no solo no nos dio pauta, no nos pagó la deuda. Todo lo que había quedado debiendo Alberto no lo pagó y nosotros seguimos creciendo. Eso es gracias al apoyo de los suscriptores y una felicitación enorme para lo que hace la gente, ¿no? Porque, digo, cuando salen ustedes, hay mucha edición de editoriales de Nico, tuyas, bueno, de todos, todo el día. Bueno, eso es alguien que tiene la habilidad para encontrar justo de todo lo que vos dijiste. El minutito de TikTok. ¿Qué es lo mejor? Claro, ¿qué es lo mejor? Titularlo bien, ponerle, no sé cómo se llama, el dibujito ese que le ponen. O sea, todo eso tiene que ver para que alguien lo elija y se quede escuchándolo. Y es un laburo infernal de gente que, sinceramente, ya la empresa ha crecido tanto que hay gente que yo no sé qué hace. Sí, me explica, me dan nombres en inglés, no sé qué mierda es. Pero crece. Yo me lo llevo, lo tengo guardado bajo la almohada. Esto dice el Destape 40 y Mitre 19. Dice eso, ¿no? Sí, dice eso. Bueno, eso está sucediendo. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Hasta luego. Adiós.